Perdón, Caro, si puedes empezar tu hija dando gracias a Dios, por favor. Es que no lo escuchaba. Sí, es que cerré sin querer mi micro. Por favor, Caro. Ok. Sí, pastora. ¿Pueden cerrar sus ojos, por favor? Señor, te damos gracias por esta noche, Padre. Gracias porque tú nos has permitido estar el miércoles más aquí reunidas, Dios. Te pido que bendigas a cada persona que se encuentra en esta reunión, Dios, que seas tú fortaleciendo su vida y que esta palabra, Señor, en algún momento, Señor, pueda florecer, Señor, y dar frutos, Señor, en su vida, Padre. Que tú, Señor, seas el motivo por el cual estamos aquí, Señor. Bendice sus vidas y lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ya que estás ahí, Caro, te dejamos Ay, espérame tantito, voy, sí, es que no lo para escucho. que leas sí, la frase que aparece ahí, Caro, por favor. Dios crea a partir de la nada, por eso a menos que un hombre sea nada, nada podrá hacer Dios con él. Martín Lutero. Bueno, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 3 y bueno, al final les pregunto a ver si alguien hizo su tarea de la vez pasada, pero ahorita lo que vamos a ver es el capítulo 3 que habla de personajes bíblicos y quebrantados y no quebrantados. Durante esta lección vamos a ver que hay dos clases de personas que dice que pecaron. La diferencia no radica tanto en la magnitud de su pecado, sino en su respuesta al ser confrontados con él. Y bueno, vamos a hablar de pasajes muy conocidos y los primeros que vamos a citar son a dos reyes. El primer rey, vamos a encontrar la lectura del rey Saúl en Primera de Reyes 13, 14 e incluso en el 15, 30. En todo lo que es en estos capítulos lo vamos a ver, pero ahorita lo voy a resumir nada más. Y el otro de los reyes que vamos a ver es en el caso del rey David. En el caso del rey Saúl, muchas veces nos han predicado al respecto de él y dice que él fue un rey, el primer rey, de hecho, que fue nombrado por parte dentro del gobierno del pueblo de Israel, y dice que este rey, se le había dado un mandato, el cual, consistía en que tenía que destruir todo un pueblo, pero él no lo destruye todo, sino que guarda lo mejor que él consideró del ganado, guarda, todo lo mejor, y cuando es confrontado con esa situación, porque él ya había desobedecido, él incluso se pone a ofrecer incienso, un sacrificio delante de Dios, cosa que a él no le correspondía. Cuando él es confrontado con su desobediencia, porque podríamos decir, bueno, desobedeció en algo muy mínimo, ¿no? Cuando es confrontado con esa desobediencia, su reacción de Saúl es una reacción en la cual a él le preocupaba más su reputación, le preocupaba más su posición, el hecho de verse bien, lo cual revelaba que él tenía un corazón orgulloso y que no había sido quebrantado. Y también vamos a ver otro de los reyes que es David. Él también lo vamos a encontrar dentro del libro de los reyes, crónicas, también aparece en Samuel, digo, de reyes, perdón, reyes y crónicas. Y en el caso de él, puse estos dos salmos porque curiosamente él es el que escribe estos salmos. De hecho, él compuso muchos salmos, pero en particular estas son de las oraciones que, como veíamos la lección pasada, que hablan de un arrepentimiento genuino, de un corazón quebrantado. Él, a comparación, digámoslo así, como que de Saúl, él, su desobediencia, digámoslo así, como que fue más, escandalosa, porque él comete adulterio, él, pues planea incluso el asesinato del esposo de la mujer con la que comete adulterio, que fue Betsabé, y todo esto, pues él no lo confiesa inmediatamente. Y cuando él es confrontado por un profeta de Dios, él la reacción que él tuvo es que él estuvo dispuesto a reconocer esa falta, aceptar esa responsabilidad de la maldad con la que él había pecado delante de Dios. Otra de sus reacciones fue que él precisamente confesó, él se arrepintió de ese pecado, lo cual revela cuál era la condición de su corazón, que era un corazón que estaba quebrantado y no le importó incluso que descubrir ese pecado, ¿no? O que otros incluso se enteraran de ese pecado. Esa es la diferencia que vamos a ver entre estos dos reyes, ¿no? Entre Saúl y David, porque incluso la Biblia dice que David, dice Dios en cuanto a él, que era un hombre
conforme al corazón de Dios. Y la primera vez, bueno, al menos que yo lo leí, cuando leí que decía que era un hombre conforme al corazón de Dios, yo decía, pero pues ¿cómo si cometió adulterio y aparte cometió asesinato? Y yo veía la vida de él conforme a la vida de Saúl y yo decía, pues él pecó de una manera más grande, ¿no? Lo que yo no veía cuando leí la primera vez estas lecturas es que era una diferencia en cuanto a la manera en que ellos reconocieron este, ese pecado, la manera en cómo ellos reaccionaron al ser confrontados por la situación en la que ellos habían desobedecido. Entonces, aquí parte de lo que empezamos a ver ahorita es cuál es la reacción cuando nosotros tenemos un corazón quebrantado. Cuando reconocemos verdaderamente ante Dios que hemos pecado, nuestra reacción va a ser totalmente diferente. Vamos a ver ahorita otras historias. Son las historias de un, de un fariseo y las historias, dice aquí las historias de fariseos y de pecadores. Entonces, aquí lo que vamos a igual a tratar de resumir son historias a veces poquitas o cortas o largas, pero voy a tratar de resumirlas. Para nosotros el día de hoy, siempre cuando hablamos de los fariseos en la iglesia, siempre pensamos como que ellos eran los malos, ¿no? Porque siempre estaban así como que juzgando a Jesús, estaban criticando a Jesús, estaban viendo a ver en qué fallaba, y siempre los vemos como los malos de la historia. Pero la realidad es que en la época de Jesús, los fariseos, por así decirlo, eran como que los chicos buenos de su época. ¿Por qué? Porque era como si en la actualidad eran hombres que habían sido graduados de un seminario, eran eruditos en cuanto a la Biblia, es como si fueran pastores, líderes espirituales en su época, y en ese tiempo era gente muy respetada. Incluso nadie los cuestionaba en cuanto a su espiritualidad, en cuanto a su autoridad. Sin embargo, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Él fue más allá y los confrontaba con sus enseñanzas en cuanto a lo que era su apariencia externa. Y en más de una ocasión, el Señor los confrontaba en cuanto a cuáles eran sus actitudes o sus motivaciones, porque sus motivaciones de ellos siempre fueron movidos por esta cuestión del orgullo. Siempre buscaban como que el reconocimiento, ¿no? Que vieran lo que ellos eran, todas las normas que ellos guardaban, todo lo que ellos guardaban conforme a la ley. Y Jesús siempre puso en claro que Dios rechazaba ese tipo de corazón, ese tipo de conducta, que ellos eran solamente pura apariencia. Incluso en algún momento los comparaba con un sepulcro blanqueado, ¿no? Los decía que, bueno, pues un sepulcro estaba lleno de puros huesos, ahora sí que donde no había vida, era pura muerte. Entonces, por eso es que Jesús los llegaba a confrontar o a comparar más bien, incluso hasta con los sepulcros blanqueados, porque ellos pensaban que solamente importaba lo externo y Jesús no. Jesús les enseñaba que Dios rechazaba ese tipo de corazón. Y por el contrario, para vergüenza o para más enojo de los fariseos, Jesús incluso resaltaba, ¿no? O destacaba a aquellos pecadores que eran humildes, pero que aunque habían sido rechazados a lo mejor por la sociedad, tenían un corazón verdaderamente arrepentido, es decir, un corazón quebrantado ante Dios. Y el día de hoy a esos pecadores quebrantados son a los que el día de Dios elige salvar, elige bendecir, elige ayudar. Entonces vamos a ver ahorita dentro de esas historias tres, y la primera es de dos personas que oraron, y está la historia del fariseo y el publicano. Dice que los dos aquí subieron a orar, y la diferencia entre los dos es bien grande, bien, bien grande. Si no conocen la historia, les resumo así rápido. La primera es, en el caso del fariseo, dice que cuando él puesto en pie, dice que empezó a orar y empezó como que a reconocer todo lo que él hacía. Incluso si quieren vamos a leer esta porque es creo que la historia más corta. Si lo tienes ahí, Fanny, sería Lucas 18 del 9 al 14. Está cortita esta historia.
Las otras dos no las vamos a leer porque son historias muy largas. Entonces nada más vamos a leer aquí la primera. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada sé como ese cobrador de impuestos. Ayudo dos veces a la semana y te doy el diezmo en mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, tampoco soy un pecador. Les digo, Porque soy un pecador. porque soy un pecador. Les digo que fui este pecador y no fui, Les digo que fui este pecador y no soy el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Ok, entonces aquí estamos viendo la historia de este fariseo y Jesús precisamente lo comenta delante de todo ese tipo de personas que eran religiosas y era con la finalidad de que ellos precisamente se dieran cuenta de cuál era su condición. Entonces, Jesús lo hacía para confrontarlos en cuanto que ellos se dieran cuenta cuál era la oración que había sido aceptada delante de Dios o quién había sido justificado. Si se dan cuenta es de que el fariseo hacía alarde de las obras que él hacía, de lo que él incluso daba, pero también dice que él también hacía incluso alarde de decir que no era pecador como el publicano que veía ahí. Y la actitud del publicano pues fue diferente para en los tiempos de Jesús, un publicano que era un cobrador de impuestos era muy rechazado también por el pueblo de Israel porque era precisamente parte del pueblo de Israel, pero que se encargaba de quitarle, pues ahora sí que el dinero al pueblo. Entonces así como que pues no era una persona como que muy, muy querida, ¿no? Para ellos, no era una persona muy querida. Entonces, lo que pasa aquí es que el Señor les vuelve a hacer énfasis, que quien bajó justificado, pues precisamente fue el publicano, no fue el fariseo, eh, haciéndoles nuevamente el énfasis de que no es solamente la apariencia externa el que tenga un corazón quebrantado. Dice que en el caso del publicano, pues él ni siquiera levantaba su mirada, ¿no? Ni siquiera la levantaba porque él reconocía que era un hombre que había pecado delante de Dios. Entonces, una de las cosas es que también podemos ver aquí es que Dios no quiere o rechaza aquellos que tienen corazones orgullosos. ¿Por qué? Porque eso era lo que le estaba diciendo a los fariseos, que ellos no querían tener esa humildad, no querían tener en su corazón un corazón quebrantado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿acaso Jesús pensaba que los recaudadores de impuestos eran más justos ante Dios que ellos? Esa se la dejo para que la contesten. La conclusión aquí es que Jesús llevó precisamente el asunto todavía más lejos. Les decía que aquel que se enaltece sería humillado y que el que se humilla será enaltecido, porque Dios resiste precisamente un corazón que es soberbio. Él no le gusta un corazón que se presenta delante de Dios y que no reconoce su condición. Después vamos a ver otro que está hablando de dos personas, está hablando que se presentaron en un banquete. Esa la vamos a ver en Lucas 7, del 36 al 50. Y aquí habla de un hombre que era un hombre que, pues que invitó a Jesús a comer a su casa, lo invitó a cenar. Entonces, el hecho de que lo haya invitado o que esa palabra aparezca ahí como que lo invitó, lo estaba denotando así como que le estaba diciendo a Jesús
como que estaban al mismo nivel, ¿no? Entonces, él se veía al mismo, sí, como que al mismo nivel de Jesús. Entonces dice que cuando él lo invita, dice que de repente en esa cena aparece una mujer, que era una mujer pecadora, una mujer que por obvia, o sí que en ese tiempo o en esa sociedad, obviamente no iba a ser invitada, porque era una mujer que era considerada una mujer promiscua, ¿no? Una mujer con una mala reputación. Y entonces, pues, lo más seguro es que ella no iba a ser invitada en esa cena, pero ella aparece ahí. Y estando en ese lugar, dice que esta mujer llega, que ella quizás no, su intención de ella, yo creo que en ningún momento fue de llegar y hacer un espectáculo, ¿no? O llamar o acaparar la atención para ella. Ella solamente quería ir y estar ahí a los pies de, pues, de nuestro Señor Jesús. Eh, Dice que ella de repente empieza a derramar un perfume allá a los pies de nuestro Señor Jesús y que aparte pues empieza a llorar y ahí con sus lágrimas empieza a secar sus pies. Entonces esto empieza a ser delante de todas estas personas una adoración espontánea, incluso muy osada a lo mejor para sus tiempos, en el caso de esta mujer. Pero ella estaba haciéndolo con un corazón quebrantado, con un corazón humillado, arrepentida, yo creo que reconociendo pues todo ese estilo de vida delante de Dios, pues se sentía el peso de toda la vida que ella había llevado. Y aunque a lo mejor era algo inapropiado, ella pues tuvo la osadía de presentarse delante del Señor Jesús. Y dice que Simón todavía así como que tiene esos pensamientos, ¿no? De decir, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que le está tocando. Lo más sorprendente es que no solamente Jesús sabía quién era esa mujer, sino que también podía conocer los pensamientos. Entonces, Jesús le dice, Simón, tengo algo que decirte. Y todavía Simón le dice, dime, maestro. Y enseguida le empieza a contar una historia, ¿no? Acerca de dos hombres, en la cual le dice que habían dos hombres que le debían dinero a un prestamista. Y que bueno, que uno de ellos le debía así una suma de dinero grandísima, ¿no? Y el otro le debía así como que pues una cantidad mínima. Y le dice que también, pues obviamente carecían de los medios para pagarla, pero que el prestamista les paga, más bien les condona o les perdona la deuda a los dos. Y Jesús todavía le hace una pregunta y le dice, ¿cuál crees que de los dos lo amará más? Hablando del prestamista, ¿no? Y pues Simón todavía le contesta, pues supongo que aquel que le perdonó una deuda más grande. Entonces Jesús le dice, pues has juzgado bien. Y le dice, luego para ayudarle a Simón a aplicar esta comparación, le recordó lo que acababa de suceder en su propia casa. Simón ni siquiera había tratado a Jesús con una mínima cortesía. Le dice que Jesús le dice que ni siquiera le había dado como que ese trato de honor que él merecía, que no le había ofrecido agua, que no le había lavado los pies, que no lo había saludado con un beso, que a lo mejor en nuestra época es como que un apretón de manos, ¿no? Que no le había ofrecido incluso aceite para ungir su cabeza, y sin en cambio esta mujer había hecho todo esto con Jesús. Una mujer a lo mejor, una mujer de baja condición, a lo mejor con ese desprestigio a causa de su pasado, pero esa mujer con ese perfume, con esas lágrimas, había besado los pies de Jesús, había ungido sus pies. Y Jesús lo que le estaba diciendo precisamente era eso, que esa mujer se sentía con una deuda más grande para con él y por eso es que ella le estaba demostrando y que ella incluso le amaba más. Y todavía, pues Simón en esa ciega arrogancia en su corazón, él simplemente no se daba cuenta del gran pecador que él era, ni de lo grande que era su necesidad teniendo allá al maestro. Él no se dio cuenta de eso. Era incluso incapaz de poderle expresar ese tipo de adoración que esa mujer le había ofrecido en ese momento. Entonces, lo único que había demostrado Simón es que pues había mucha frialdad, que había indiferencia, que había incluso hasta dureza en su corazón hacia nuestro Señor Jesucristo y que pues en comparación a esta mujer, esa mujer sí había manifestado un corazón quebrantado, había manifestado la necesidad que tenía del Señor Jesús y había manifestado
que lo amaba por toda la deuda tan grande que ella tenía para con Jesús. Después vamos a ver aquí otra historia que es una historia también muy conocida, que es la historia de dos hijos y su padre, que es en Lucas 15. Esa es una historia que todos nos la sabemos, es la parábola del hijo pródigo. Por eso les digo, también no la vamos a leer porque es muy, muy larga esta historia también. Y bueno, antes de que Jesús les contara precisamente esta parábola del hijo perdido, eh, Jesús empieza a contar tres historias aquí a estos hombres, ¿no? Estos religiosos, orgullosos y vanagloriosos, les empieza a contar tres historias. Les cuenta primero la historia de la oveja perdida, luego de la moneda perdida, pero termina con la historia del hijo pródigo. Y bueno, todos conocemos esta historia donde dice que, bueno, que había un hombre que tenía dos hijos y que uno de ellos, pues, le dice a su padre, ¿no? Que quería, que le diera toda su herencia y se fue y se perdió, se gastó todo el dinero, terminó sin dinero ni para comer y termina, pues, comiendo lo que era el alimento de los puercos, las algarrobas. Y en ese momento, cuando este hombre, vuelve en sí y toma la decisión de regresar a su casa, él regresa con la finalidad de reconciliarse con el Padre, pero también regresa con un corazón arrepentido, con un corazón verdaderamente arrepentido, reconociendo que lo que había hecho, pues no había estado bien, reconoció su comportamiento, incluso pues regresó reconociendo que había pecado, no encubrió su pecado, él no encubrió su pecado, no puso excusas, no culpó a nadie más, ni tampoco él esperaba pues ser tratado así como rey, ¿no? O que le fueran a dar un buen recibimiento. Él no esperaba eso. Él solamente iba con la finalidad de reconocer en esa humildad su fracaso, reconocer que había fallado, que había pecado. Y sin en cambio, lo vemos que cuando llega ante el Padre, él venía con un arrepentimiento genuino, genuino. Eh, en esta historia, pues había también, escuchando la audiencia de Jesús, habían tanto fariseos o gente de religiosa, pero también habían precisamente hombres que eran pecadores. Entonces, obviamente, los recaudadores de impuestos, los pecadores, pues yo creo que les gustó mucho esta historia, ¿no? El saber que Jesús, que el Padre los iba a perdonar, que los iba a recibir, pero ¿qué pensaban? ¿Qué creen ustedes que pensarían los fariseos o los religiosos, no? Les resultaba yo creo que difícil aceptar esa historia de que fuera perdonada una persona tan indigna como lo era aquí el hijo pródigo, ¿no? Buscaba a la mejor incluso entre la multitud alguien que pudiera corresponder con esta historia. Jesús buscaba eso, que pudieran incluso entender esta historia. Y entonces estas clases de audiencia son precisamente aquí las dos. El hijo pródigo venía a representar precisamente a todos esos pecadores y el hijo mayor, que es el que vamos a ver ahorita, él precisamente representaba a todo lo que era el sistema religioso de la época de Jesús. El hermano mayor aquí lo que nos damos cuenta en la historia es que era un joven o un hijo que nunca había sido rebelde, al menos en apariencia, él no había sido rebelde. Sin embargo, volvemos a lo mismo, Jesús siempre los confrontaba con la apariencia. Entonces, aquí los estaba confrontando también con la apariencia que ellos tenían. ¿Por qué? Porque cuando regresa el hermano, dice que él empezó a escuchar el ruido de la fiesta, él empezó a escuchar todo esto, y él regresa a su casa porque él estaba fuera. Y cuando él empieza a escuchar, dice que le preguntó a uno de sus sirvientes que qué era lo que estaba pasando. Y él le dice pues que había regresado el hijo pródigo y que el padre le estaba haciendo una fiesta, pero hay un detalle, el siervo no le dijo que el hijo había regresado arrepentido, que su hermano había regresado arrepentido. Ese detalle tan importante no se lo dice el siervo al hermano mayor. Entonces, no le dice que su hermano había regresado arrepentido, que había regresado transformado, no le dijo que venía en esa humildad. Y entonces sale a relucir la verdadera naturaleza del hermano mayor, porque se indigna y se enoja, ¿no?
la reacción típica de una persona orgullosa o no quebrantada, pues es que él no se gozó porque su hermano había regresado, sino que todavía hasta no entra, ¿no?, a la fiesta. Y en medio de esa celebración de que había regresado el hermano perdido, el padre se entera y lo que hace pues es salir a ver al hermano mayor. Y bueno, parte de la cultura de aquellos tiempos es que cuando el anfitrión, por así decirlo, o en esas tradiciones judías, es el responsable de la casa salía de la fiesta, detenían la música, detenían la danza, detenían todo hasta que el anfitrión regresara. Entonces imagínense, están aquí con la fiesta, todos bien contentos, todos bien felices porque ya había regresado el hermano arrepentido y de repente paran todo y se tiene que salir el padre a hablar con él, ¿no? Pues a decirle, estaba emberrinchado, estaba molesto, estaba enojado porque su hermano había regresado y aparte, pues su papá le había hecho una fiesta. Entonces, el orgullo, la propia justicia, la ceguera del corazón del hijo mayor quedaron al descubierto en sus palabras airadas y acusatorias, ¿no? Porque era como decirle a su padre, fíjate cuántos años yo te he servido. Entonces, ¿cuál era la motivación de este hijo al servirle? ¿El reconocimiento del padre? ¿O lo hacía porque en verdad lo amaba o porque en verdad lo obedecía? Y todavía le dice, nunca he desobedecido tus órdenes, ¿no? Entonces, la realidad es que él era muy perfecto, no, la realidad no era tan perfecto. Y todavía le dice, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. O sea, todavía le está diciendo que qué ingrato era, que al menos la mitad de la herencia ya le pertenecía. Entonces, todavía le reclama y le dice, mira, tu hijo se fue y despilfarró todo el dinero con prostitutas. Y, y todavía le dice, si tú mandas a matar en honor de él, pues ahora sí que al ternero más gordo, ¿no? Todavía le sigue reclame y reclame. Pero tras la aparente obediencia, tras la aparente perfección de este hermano mayor, se escondía pues ese tumor que era un orgullo, ¿no? Se escondía la ira, se escondía rebelión, se escondía envidia también, eh, porque él tenía unas expectativas muy altas detrás de toda esa aparente obediencia, ¿no? Eran unas expectativas ocultas y que también estaban frustradas. Y ese joven tenía un sentido exacerbado de su propio valor y un deseo secreto de reconocimiento. Y bueno, quiero comentar aquí rápido, ya casi estamos terminando. Quiero comentarles que en algún momento yo en vida, yo experimenté ese tipo de situaciones, precisamente en casa, el hecho de que, pasaron situaciones en casa, yo soy la hermana mayor, y precisamente algo no similar, pero algo parecido a esa historia del hijo pródigo pasó en mi casa y pues yo me reflejé bien fuerte en el hermano mayor porque yo me actitud así tal cual del hermano mayor. Entonces, sí, de repente yo me enojé, me molesté cuando precisamente uno de mis hermanos regresó a casa y lejos de gozar, lejos de estar contento, pues me tal cual. Hay una diferencia, chicas, que quiero que entiendan. Cuando la persona verdaderamente está arrepentida, cuando regresa a casa porque ha reconocido verdaderamente que ha pecado contra Dios y que ha pecado también contra sus padres. Y bueno, no quiero juzgar yo las motivaciones de uno de mis hermanos, pero en ese momento, al fin y al cabo, Dios expuso lo que había en mi corazón y yo, así tal cual, actué como el hijo mayor. Entonces, por eso viene aquí esta pregunta. ¿Somos incapaces de reconocer al hermano mayor cuando lo vemos al frente? ¿En dónde? En el espejo. Porque muchas veces hay parte de ese hermano mayor en nosotros. Entonces, aquí vienen una serie de preguntas que nada más las voy a hacer así como que me dicen al aire. No las vamos a contestar ahorita, porque dice, ¿quebrantado o no quebrantado? Vamos a ponerlo en práctica. Después de haber meditado en estos relatos bíblicos de individuos humildes y quebrantados, orgullosos y no quebrantados, ¿será coincidencia que los orgullosos eran individuos respetados que ocupaban algún tipo de liderazgo? No, no era coincidencia, porque cuando nosotros nos encontramos en algún puesto de liderazgo, o sea, en la casa, que se hace el hermano mayor, o a lo mejor en la iglesia, o en el trabajo, o en cualquier lado, cuando tú te encuentras en ese poder de influencia, eh,
obviamente vas a tener la atención de las personas que tengas a tu cargo, que sean subordinados o que sean hermanos mayores. Y pues por lo regular siempre vamos a ser más propensos al orgullo. Esa es la realidad. Dice aquí, ¿con cuál de todos te identificas? ¿Con el adúltero David? Es decir, un hombre que pecó, pero que reconoció su pecado ante Dios. ¿Con el tramposo recaudador de impuestos? Es decir, solamente viendo o rechazando a los demás, juzgando incluso las motivaciones de otros, ¿no? O con la mujer promiscua, con esta mujer que a lo mejor había pecado, pero que había ofrecido una adoración delante de Dios, o con el lujurioso y rebelde hijo pródigo, que ciertamente perdón, cuando hablo del tramposo recaudador de impuestos, perdón, me equivoqué, estamos hablando aquí del publicano, no estamos hablando de Simón, me equivoqué, del publicano que reconoció su pecado delante de Dios y que no se atrevía ni levantar la mirada. Cuando hablamos de lujurioso y rebelde hijo pródigo, un hijo que ciertamente se había equivocado, pero que había regresado a casa arrepentido, reconociendo que había pecado primeramente delante de Dios. O tal vez tú puedes responder hasta ahorita con ninguno, yo nunca haría nada semejante. Bueno, entonces ¿con quién te identificas? ¿Con el orgulloso rey Saúl, que solamente quería aparentar, que solamente buscaba el reconocimiento del hombre? ¿Con los fariseos que se creían justos? O sea, con el fariseo que decía que incluso se jactaba de las obras que hacía externas, o con el enfado del hermano mayor. ¿Con quiénes crees que Jesús se sentía mejor? Y aquí sí viene la respuesta. Siempre se va a inclinar por un corazón sincero y arrepentido. ¿Por qué? Porque Jesús resiste a los orgullosos y quebrantados. Y vienen otras preguntas. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que reaccionaste con orgullo o alguien te confrontó? ¿Qué hiciste? Ahora sí no les voy a preguntar para no quemarnos. Esas se las dejo al aire. Otra pregunta, ¿en qué áreas puedes ver sutilmente el orgullo que hay en tu vida? Bueno, yo lo veo en muchas áreas. Y bueno, por último, aquí hay un versículo que le voy a pedir a Vania que lo pueda leer, por favor. Es un pasaje para reflexionar. Sí, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos Oh, son pecados. Proverbios 24. ok. Dice aquí altivez de ojos y orgullo de corazón. Y pensamiento de impío son pecado. Es decir, si hay en nosotros mucho orgullo, en nuestro corazón, obviamente esto es un pecado, delante de Dios. Entonces, para terminar, quiero ponerles esta alabanza. Permítanme tantito. Déjenme primero ponerlas. Y bueno, mientras la puedo poner, sí sería bueno que fuéramos pensando, si hicieron el ejercicio, ¿se acuerdan que les habíamos quedado en hacer un ejercicio que era preguntarle a alguien, ahorita la ponemos, preguntarle a alguien cuáles eran así como que nuestras fallas, ¿no? En qué áreas estábamos fallando, cómo nos veían, si todavía no se han animado a hacerle esa pregunta a nadie, pues síganlo teniendo ahí en consideración. Y bueno, cierren sus ojos, vamos a poner esta alabanza. Me dicen si se escucha, por favor. ¿Sí se oye? Sí, se escucha. Ok. La gracia que me redimió, de lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre me dio, mi corazón restauró. Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria. Y de pie, sin temor ahora puedo cantar.
brazos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra él movió, Jesús se levantó y junto a él me sentó. Aquí estoy. Y bueno, el día de hoy, así con sus ojos cerrados, en lugar de orar, quiero leerles este último fragmento. Es fácil desanimarse cuando Dios revela el orgullo u otros pecados en nuestra vida. De hecho, aún ese desánimo puede ser una evidencia de orgullo o egocentrismo por causa de nuestras expectativas más elevadas de nosotros mismos o nuestra duda acerca de nuestra capacidad para cambiar, entre otros. Nuestro fracaso y nuestra necesidad deberían impulsarlos siempre a volvernos a Cristo. Él es la única provisión suficiente para nuestro pecado por su muerte en la cruz. Recuerda también que Dios no nos revela nada que no tenga la intención de cambiar en nosotros por su gracia. En esos momentos necesitamos recordar que por medio de esas revelaciones, nuestro Padre nos hace conformes en amor a la imagen de su Hijo. Y bueno, hemos terminado, chicas. Que Dios les bendiga. Me dio mucho gusto que hayan estado aquí. Y en un ratito les mando la grabación y la